Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos reflexionando Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos comenzando con nuestro curso bíblico del día de hoy, siempre reflexionando desde el libro de los Números, el capítulo 33. Es muy interesante porque en este capítulo 33 nos encontramos ante un Dios que está muy presente, decíamos, en nuestra historia, el omnipresente, decíamos. Entonces, la palabra de Dios nos invita y nos exige a que hagamos este camino de encuentro personal con Él. Nosotros decíamos anteriormente en el curso anterior que el Dios de Israel es un Dios peregrino que ha acompañado a su pueblo y el pueblo lo ha descubierto también en ese peregrinar, en ese camino. Cuando decíamos que es un Dios peregrino, nos hablaba de un Dios que no nos abandona, de un Dios que está continuamente con nosotros y de un Dios entonces que se deja descubrir en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de esto también, nosotros hacemos todo este recuento, decíamos, porque toda esa lista de ese recuento de los lugares por donde fue pasando Israel, nos dice que es con el propósito de ayudar al pueblo a recordar las obras maravillosas de Dios que ha obrado en estos lugares concretos. Y después, en ese peregrinar de un Dios también que fue pasando siempre por esos lugares, y entonces nos está diciendo la omnipresencia de Dios. Y claro, en todos los lugares Dios siempre estuvo, Dios siempre les acompañó. También nosotros decíamos que no es un Dios como de otras religiones, que es un Dios simplemente arquitecto, o como decía Aristóteles, el Dios inmóvil, un Dios inmóvil, porque Él dentro de su filosofía también va viendo las causas y las causas y las causas, pero después no puede llegar a la causa infinita, ¿verdad? Entonces tiene que haber uno que sea el causador de todas las otras causas. Y al causador de todas las otras causas le llama el Dios o el motor inmóvil, motor inmóvil. Y ese sería un Dios inmóvil, un Dios, un motor, el que da inicio a toda la creación, da el empuje
pero que a él nadie lo puede mover. O sea, no necesita de una moción de otros, sino que él es el motor inmóvil. Bueno, esta es una hermosa filosofía dentro de la filosofía, pero la filosofía llega hasta ahí. O sea, nuestra cabecita no da más que eso, hasta ahí llegamos. La teología a eso le llama Dios. Es decir, ¿quién es el creador de toda esta maravilla? Observando, ¿verdad?, esta maravilla. Incluso Santo Tomás de Aquino, cuando demuestra desde la filosofía, mira que él está hablando de un aspecto filosófico, pero después da un salto también cualitativo, ¿verdad?, hacia la teología, porque no vamos a encontrar nunca la respuesta de la filosofía. O sea, nuestra razón llega hasta cierto punto y después queda con la incógnita, ¿verdad? No puede dar la respuesta. La ciencia tampoco, ¿verdad? La ciencia solamente te puede mostrar los fenómenos y las causalidades, pero hasta ahí nomás. Pero la causa, ¿de dónde viene? De esto, y de dónde viene de esto, y de dónde viene de esto. Pero hasta el infinito, es siempre causalidad sobre causalidad. Pero aquí entonces nosotros hablamos y nos damos cuenta que hay algo más. Y entonces, ¿y quién es ese motor, como decía Aristóteles, inmóvil? Y es ahí donde Santo Tomás da también el salto, ¿verdad?, cualitativo hacia la teología. Y a esto nosotros le llamamos Dios, el creador. Y bueno, aquí entonces el pueblo se da cuenta. ¿Y dónde va descubriendo a este motor inmóvil? A este Dios que está presente siempre en la vida del hombre, ¿verdad? Omnipresente. Y justamente en el camino. Después decimos en la montaña. La montaña es el lugar donde Dios se revela siempre en la Biblia. Para llegar a la montaña necesitamos esforzarnos. Para bajar incluso de la montaña, una vez que tenemos esa fuerza de Dios, no es fácil evangelizar. Cuando vos le tenés a Dios, no es fácil venir y comunicar. Por eso decíamos, San Juan de la Cruz, el descenso de la montaña también es bastante duro. Por eso es cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta. Ya es bella, que nos cuesta, ¿verdad? Arriba y cuesta abajo. Y bueno, la montaña también. Luego las fronteras. En las fronteras nosotros tenemos que descubrir a Dios, es decir, en nuestros límites, tus fronteras. Por eso reflexionábamos y de ese recuerdo que le hicimos al padre Pedro Quinalla, ¿verdad?, que decía, ¿verdad?, que el límite, ¿dónde está el límite de tu libertad? Él un poco prolongaba, como diciendo que la seña mombareteno, mi libertad va a llegar. Y de cierta manera en la práctica es así, ¿verdad? No sé, un político porque tiene poder, dice, peaya pota pecha, peaya pota, conseguirse, se vea, areconde de 5 de mañana, se pe lugar, peame, porque para taco y ese en tal lugar, tiene que entrar, ese tiene que entrar. Está, usted tiene que respetar. Soy presidente, bueno, estos son los cargos que le voy a dar a fulano, a España, porque peya pota la sea. Entonces, tu libertad, realmente, así como decía el padre Quinalla, que va más allá, o sea, de la verdadera frontera. Pero yo le decía, si es que uno va a entrar en el aspecto de una reflexión filosófica profunda, ¿verdad? Tendría que mirar desde dónde, o sea, cuáles son los criterios. Los criterios de estas fronteras son los valores, ¿entendiste? O sea, son los valores, son las reglas, son las normas, esos son los criterios de las fronteras. No es que yo también, porque soy en Baretepe, entonces en Baretepe podemos hacer todo lo que queremos, ¿verdad? Entonces pisoteamos la libertad de los demás. Y yo estaba de acuerdo con eso, ¿verdad?, con el padre Pedro Quinalla, porque él decía, aquí se pisotea mucho la libertad de los demás. Pasamos por encima, ¿verdad?, de los demás. ¿Por qué? Y porque nosotros en el famoso Bareté, ¿verdad?, por el poder, por el dinero, por las influencias, en fin, miles de casos y de cosas que tenemos en la vida. Y bueno, esa es la realidad bien concreta, ¿verdad?, sobre la cual él reflexionaba, de un aspecto filosófico y también de vez en cuando le metía el aspecto teológico. Pero si dentro del aspecto teológico nosotros, como queremos entender y leer y entender la Biblia, desde los aspectos teológicos, ¿verdad? Y por eso están justamente las normas, por eso están las reglas, ¿verdad? Por eso está entonces todo lo que nosotros le llamamos aquí, en este caso, ¿verdad?, los mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? Los mandamientos que encontramos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, fíjense que siempre lo que está poniendo son fronteras, son límites. Por ejemplo, comencemos con el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno,
Pero ¿qué está queriendo decirte ese amarás a Dios sobre todas las cosas? Vamos a mirar un poco. Desde el mismo Éxodo nosotros podemos encontrar tranquilamente esto de amarás a Dios sobre todas las cosas. Miren el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Qué te dice el capítulo 20? Comienza sobre el amor a Dios sobre todas las cosas, la centralidad en Dios. Dijo Dios estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Esta es la base y el elemento fundamental. No tener otros dioses delante de mí. Se presenta como un Dios celoso, ¿verdad? Bueno, esto es un género literario. Atención, la Biblia se escribe porque se necesita escribir. Y para escribir algo necesita siempre tener un género literario. Si yo uso el género literario del cuento, estoy contando un cuento. Si yo estoy utilizando el género literario de una historia, estoy contando y narrando una historia. Si yo estoy utilizando el género literario de una poesía, escribo poesía. ¿Entendiste? Y entonces, no confundamos las cosas como muchos leen, sobre todo los protestantes que leen así al pie de la letra. No, porque dice la letra, ¿viste? Dice esto y aquello. Y ese espera, padre. No, vamos a hacer un estudio serio y nos vamos a dar cuenta de lo que significa eso, pero desde los géneros literarios. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Después de que saltaran todas las alarmas y la preocupación se prolongase durante horas, el Vaticano finalmente ha salido al paso de las declaraciones del biógrafo del Papa emérito Peter Sewall, en las que aseguraba que Benedicto XVI está gravemente enfermo y extremadamente frágil. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, haciéndose eco de las palabras de Monseñor Georg Ganswein, el secretario personal de Benedicto XVI, informa de que las condiciones de salud del Papa emérito no representan particular preocupación. El pontífice emérito padecería desde hace algunas semanas una molesta infección que ha atacado especialmente la piel de su rostro y que además de dolor le provoca picor y fiebre. Por ello, estaría siendo tratado con una importante dosis de antibióticos. El Vaticano señala que el estado de Benedicto XVI responde a la salud de un anciano de 93 años que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa, pero no grave. Sewall visitó al Papa emérito para presentarle la biografía que ha elaborado sobre él. Después de dicho encuentro, declaró a un periódico alemán que Benedicto XVI se encontraba gravemente enfermo, que su voz era casi imperceptible y que estaba extremadamente frágil, aunque conservaba el buen ánimo. Según Sewall, Benedicto XVI además ya habría redactado su testamento y escogido el lugar donde desea ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Sobre esta última cuestión, el Vaticano no se ha pronunciado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Al
alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, para mi vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Y aquí estábamos mirando, ¿verdad? ¿Cuáles son, decíamos, las fronteras? Porque eso es lo que nos preocupa a nosotros, las fronteras de la libertad del hombre. Las fronteras de nuestra libertad dentro de nuestra propia comunidad, porque nosotros vivimos en comunidad. ¿Cuál es el límite? ¿O cuál es la frontera de un papá? ¿Cuál es el límite? ¿O cuál es la frontera de una mamá? ¿Cuál es el límite o la frontera de un hijo? No, yo no tengo límite. Ahí está, ¿viste? Yo no tengo límites. Y los psicólogos muchas veces, ¿qué le dicen a los padres también en la educación de sus hijos, etcétera? Señora, señor, póngale límite a sus hijos. Póngale límites, tenés que poner límites. Entonces, porque después, si vos no le pones límites, después ya va a ser imposible ponerle los límites. Si vos
edificaste un gran muro, el gran muro de Berlín, de cemento armado. Le pusiste ese límite. ¿Entendiste? Ahí está ese límite. Pero después fue bastante difícil. Menos mal que después eso se pudo también destruir. Lastimosamente que en nuestra vida muchas veces esos límites, a pesar de que son duros, así como un cemento, ¿verdad? Ojalá que también así se pueda derribar ciertos límites cuando nosotros abusamos y pusimos los límites más allá de nuestras fronteras. ¿Entendieron? Y entonces aquí la palabra de Dios es muy, muy concreta y muy directa. Porque entonces Dios se manifiesta, Dios se encuentra, decíamos en el peregrinaje, Dios se encuentra en la montaña, con sus explicaciones, ya hemos explicado esos temas. Ahora estamos mirando y estamos queriendo explicar y reflexionar por lo menos desde la cuestión de las fronteras. O sea, encontrar a un Dios que nos llama a una felicidad dentro de nuestra comunidad es a través, dice, de las fronteras. A Dios se le encuentra en las fronteras. Va, dice, Dios se le encuentra en las fronteras. Ya estamos Vero Juan, ya estamos Ciudad del Este, a Pepe mañana ya, porque es la frontera, ¿viste? Entonces, si vos entendés al pie de la letra, literalmente, ¿me entendéis, madre? La frontera significa tus propios límites, hasta dónde verdaderamente tenemos que o podemos nosotros llegar. ¿Y cuáles son los criterios? ¿O cuáles son las reglas? A ver, para decir, este es el límite, hasta aquí llega el Paraguay y después ya es Brasil. ¿Cuáles son esos criterios y cuáles son? Y siempre hay algunos hitos o algunos, no sé, los elementos que se utilizan para demarcar y decir, hasta aquí llega. Ese un metro, ahí ya comienza Brasil. Ese un metro comienza Argentina. Ese un metro comienza ya Perú. Ese otro comienza Alemania. Ese otro comienza Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces están los límites. Pero esas son explicaciones simplemente, son analogías. Ahora pensa un poco, porque sigue en tu corazón, en tu vida y en tu mente es más difícil poner límites. Y también los límites en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Con los hijos, o con las personas, o como patrón, o en la política. A ver, ¿cuál es el límite de un político? Yo soy político, puedo hacer, yo soy diputado, yo soy senador, yo soy esto, soy ministro. ¿Cuál es tu límite? Yo puedo hacer los préstamos que yo quiero porque eso es lo que yo pienso. No sé si es tanto así. El pueblo te debe poner los límites, o sea, el pueblo te eligió ahí para... Bueno, no sé si el pueblo te eligió, ¿verdad? Fulano nomás ya te puso ahí. Pero en fin, según la democracia sí, ¿verdad? Según la democracia. Bueno, que sea cierto o no, eso ya tenemos que cuestionar un poco. Pero en fin, los límites entonces que tenemos que asumir todos. Entonces cuando miramos también en nuestra propia familia, miramos con nuestros propios hijos, ¿cuáles son los límites que nosotros le ponemos? Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué a este no se le pone límite? ¿Por qué a este no se le pone límite? Sin embargo, tenemos que decir, ¿por qué yo no le puse límite? ¿O por qué yo no estoy poniendo los límites? Queremos que los otros le pongan los límites, ¿verdad? Y después tarde pillaste, y ahí ya es más difícil. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que leímos el primero, ¿verdad? Yo soy el Señor, tu Dios, el que te hice salir de Egipto, de un lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. El primero. Otro, por ejemplo, te dice, no pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. No pronunciarás, no pronunciarás. Y estos son los juramentos, es decir, pronunciar el nombre de Dios, decir el nombre de Dios, ¿verdad? En nombre de Dios yo hago cualquier cosa, ¿verdad? Todo en nombre de Dios. Robo, cometo infidelidades, abusos, ¿verdad? Entonces esos son los que están pronunciando el nombre de Dios en vano. Pronunciar el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Esto es lo que nosotros decimos santificará la fiesta, ¿verdad? Santificar las fiestas. Es decir, ¿qué significa aquí este límite? ¿O qué significa esta frontera, decíamos nosotros en nuestra definición? Significa que nosotros también tenemos que ponernos un límite, o sea, una organización. Nuestra vida no es la vida del omnipresente. Nosotros no somos dioses. Nosotros necesitamos una agenda. Nosotros necesitamos una organización. Nosotros necesitamos un calendario. Nosotros tenemos que organizar nuestra vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi trabajo? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi estudio?
¿Cuánto tiempo le voy a dedicar aquí, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a Dios? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a los amigos? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mis amigos también, los pobres que me necesitan? Algunos vienen de su trabajo, está bien, que le dedican luego ya de tempranito, que sale a las 5, viene a las 5 de la tarde. Algunos ya ocupan móvil en su lugar de obra, trabaja todo, viene, llega a su casa, deja ahí su mochilita, mi amigo, cuando digo jugar, tenemos mocón. ¿Y dónde está tu esposa? ¿Y dónde está tu hijo? No porando y alguno. Viene en la noche, medio urlento, me voy. Al día siguiente se levanta temprano y claro, y se va a su trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicaste a tu familia, a tus hijos que te necesitan? En todo ese tiempo de pandemia, por lo menos sentarte a estudiar con él, ver. Entonces, ¿viste? Esas son las fronteras y los límites que nosotros siempre tenemos que poner a nuestra propia vida. ¿Cuánto tiempo le damos a? Y eso va a depender de qué cosa, de la jerarquía de los valores que nosotros tenemos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquel
lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañ e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Y aquí entonces entramos en este término muy interesante que decíamos, ¿verdad? El de las fronteras, es decir, de los límites. Y pienso que eso es esencial. Nosotros por ahora quedamos allí. Pero ustedes pueden seguir, vayan mirando, hagan sus listas. Miren un poco que la vida es una vida de relacionamiento integral y de un relacionamiento también total entre nosotros. Hay que integrar todo, la totalidad de la vida de la comunidad, de la vida de Eclesia, de la vida nuestra, en nuestro compartir juntos. Pero allí es buena, y tenemos que hacerlo juntos, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos juntos, después esto se vuelve muy difícil, ¿verdad? Y bueno, desde ahí entonces podemos ir mirando otros elementos más. Por ejemplo, ya decíamos, lo descubrimos en el camino, lo descubrimos en las montañas, lo descubrimos en las fronteras, o sea, en los límites que nos ponemos. También lo descubrimos en las fuentes de agua. Las fuentes de agua para nosotros significa, y esto es lindo, ¿verdad? Porque es la fuente, la fuente. ¿Qué es lo que nosotros queremos simbolizar o el autor sagrado nos quiere decir cuando está aquí desde este aspecto? Es decir, que le encontramos a Dios en la fuente de agua.
En la fuente de agua, nosotros encontramos esa maravilla, ese milagro de Dios, la fuente que da vida, la fuente que es lo que está surgiendo. De aquí está surgiendo todo. Esta es la fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿De dónde surge todo? En síntesis es como decir cuál es nuestra motivación. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es la fuente de mi existir? ¿Cuál es la fuente de mi vida? ¿Cuál es la fuente que me anima, me ayuda a superar tantas cosas, ¿verdad? Entonces nos estamos fortaleciendo y así como el autor sagrado nos quiere dar a entender, ¿verdad?, que todo lo que fuimos recorriendo, en un momento nos encontramos ante esa fuente de agua que sale, ¿verdad?, como Dios se manifiesta en ese caminar. Nosotros estábamos en el desierto, nosotros estábamos muriendo de sed, nosotros incluso nos estábamos rebelando contra los jefes que están al frente de la comunidad. No tienen agua. Y entonces, ¿qué hacemos? Allí entonces, viste, el hecho de salir la fuente es volver entonces, volver a las fuentes, volver a lo esencial. Cuando en el Concilio Vaticano II se habló, ¿verdad?, se habló de los religiosos, se les pidió a todas las congregaciones volver a las fuentes, volver entonces a sus raíces, volver a mirar a cada uno de los que habían comenzado los movimientos, de aquellos que habían comenzado las congregaciones. Y entonces comienzan a llamarle a ese volver a las fuentes, vuelvan a las fuentes. E incluso no es solamente que le dijo Tapejó, a ver, reflexiona en mí, pende mandó a mí Don Bosco, pende mandó a mí San Francisco de Sales, pende mandó a mí, no sé, todos los fundadores de una congregación, San Alfonso, etc. Así por delante. No. ¿Qué les dijo? Me van a volver a poner al día, van a volver a renovar todas sus propias constituciones. Ahí sí que, Señor Jesús, Dios mío, allá, tus propias constituciones. ¿Vos sabés lo que es? Eso es como decir la Constitución del Paraguay, ¿verdad? Vas a hacer entonces ahí una reunión, vas a llamar ahí para mirar un poco otra vez la Constitución. Van a mirar sus constituciones. Tienen que mirar todito, con su reglamento después. Tienen que mirar todito. Y entonces cada congregación, ¿verdad?, después se fue organizando. Cuando el Papa, o sea, todo el concilio, ¿verdad?, llama a una renovación espiritual profunda. Y claro, ¿quién hace iglesia? Iglesia que hacemos nosotros. ¿De qué iba a servir que los obispos, los cardenales y todo ahí con el Papa estén reunidos, hablen de todos los problemas, de todas las dificultades, ¿verdad? Tenemos que volver a la fuente, a las fuentes de agua. Y entonces, eso es lo que Dios aquí nos está diciendo. En ese caminar, en ese peregrinar, teníamos sed, estábamos en problema, nos estábamos rebelando contra Dios. No entendemos, va para la yapota, incluso como congregaciones. Ciertamente que después muchos sacerdotes, incluso dentro de la iglesia, no entendían bien. Ninguno decía, pero todo lo que nosotros estamos haciendo, lo están haciendo también los laicos. ¿Cómo es eso? Y no, hay que entender bien qué es la eclesia. Eclesia es justamente la comunidad. Somos todos. No es la institución, no es la jerarquía. La iglesia no es el Papa, la iglesia no es el obispo, somos todos. Todos somos iglesia. Ahora, dentro de una institución necesitamos, ¿verdad?, de alguien que nos oriente como un papá en una familia. La familia no es el papá, la familia no es la mamá. Somos todos, papá, mamá con los hijos, pero la familia. Pero eso no quiere decir, pero yo soy de la familia y yo estoy bien. Sí, muy bien, pero cada uno tiene su rol. Cada uno tiene entonces aquello que recibió, ¿verdad?, por vocación, de ser papá, de ser mamá, de ser hijo. Esa es nuestra vocación. Desde ahí nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Desde ahí nosotros tenemos que opinar, desde ahí tenemos que formar nuestra familia, nuestra comunidad. Bueno, entonces volver a la fuente nos dice la palabra del Señor. No nos podemos quedar simplemente en aquello que a nosotros nos gusta, no podemos quedarnos simplemente en aquello que siempre lo ya fuimos haciendo, no. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a preguntarnos qué es lo que quiso verdaderamente Don Bosco. ¿Qué es lo que quiso con los chicos de la calle? ¿Cuál fue su situación? Seguramente que no va a ser la misma.
a pesar de que la historia se repite, ¿verdad? Pero en forma cíclica y en forma de espiral, ¿verdad? No es que se repite la misma cosita, pero sí se repiten los problemas, grosso modo se repiten los problemas. Por lo tanto, tenemos que descubrir, grosso modo, todo entonces aquí nos tiene que ayudar, ¿verdad? O sea, en forma general, dice, ven, tenemos que mirar lo que estamos necesitando y qué es lo que vamos a ofrecer y qué es lo que vamos a hacer. Pero para eso, aquí tenemos que volver a la fuente. Si no volvemos a la fuente, seguiremos nosotros con todos esos elementos también que ya dijimos anteriormente. Si no plumeamos, ¿verdad? Si no le pasamos el plumero, nosotros también nos vamos enquistando y nos vamos quedando, nos vamos paralizando y no somos capaces de dar respuestas nuevas ante las necesidades nuevas que van surgiendo. Después también aparece la cuestión de la nube que le acompaña. Ustedes se acuerdan que en Éxodo nos decía que la nube de noche era como una lámpara que le iluminaba. ¡Qué figura más linda! La nube era como esa lámpara que iluminaba, como un farol ahí desde arriba. Y dice que durante el día era como una tienda, es decir, alguien que les estaba, la nube, ¿verdad?, que iba y les acompañaba y que les daba sombra. La fuerza y la gracia de Dios que produce la sombra en nuestra vida y en nuestro corazón. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente
se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida estar y ser a salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto. Te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra. Está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra, está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Queridos amigos, seguimos con Yandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números. Y aquí vamos a seguir sobre otro punto muy importante. Estamos hablando de la nube, decíamos. La nube es aquello que acompaña. La nube es como la protección. Y esto es lo lindo. Estar protegidos entonces por Dios. Estar protegidos por la gracia del Señor. Primero dice que va acompañando, y eso es lindo. Dios que protege, Dios que está ahí, ¿verdad? Que protege siempre. Entonces, por otra parte, que ilumina también nuestro sendero. Dios que da la sombra a la mañana y Dios que da la luz el día de la noche. Y entonces es allí donde vamos descubriendo y es allí donde nosotros, como decíamos, toda esta lista y estos lugares por los que nosotros fuimos pasando. Porque, viste, nosotros vamos pasando los lugares y ahí decimos, ahí es donde Dios actuó de esa manera. Esa fue la maravilla que Dios utilizó para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos hacer bien nuestro camino, ¿verdad? Entonces nos fue acompañando en todo momento. La frontera, las fuentes de agua, la nube, y después están sus guías. ¿Qué quiere decir sus guías? Y cuando hablamos de sus guías estamos hablando de los líderes. Y sobre esto también creo que ya hemos hablado bastante porque en otros momentos nosotros hablamos cuando se le iba a nombrar, ¿verdad? A Josué. Te da muchas indicaciones porque es nada más y nada menos que le va a sustituir ¿a quién? Le va a sustituir a Moisés. Y por lo tanto,
le pregunta cómo tiene que ser, cuáles son esas características, ¿verdad?, de este muchacho o de esta persona, digamos mejor, que lo va a sustituir. Así también Eleazar, que es el hijo, pero ahí es más en una forma directa, ¿verdad?, que se elige ya Dios directamente, dice a su hijo, porque viene como por una cuestión dinástica. Pero aquí no, aquí no. Aquí entonces a alguien se le tiene que elegir. Recordemos un poco, simplemente para que entendamos, porque todos estos lugares nos hacen recordar algún episodio, algún pasaje. Entonces dice, mira cómo Dios actuó en nuestra historia. Mira cómo Dios actuó entonces en nuestro pueblo. Y dice lo siguiente: luego el Señor dijo a Moisés, viste que es siempre Dios, sube a esta montaña de los Abarim. Apareció Abarim dentro de la lista. Y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón. Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos por medio del agua. Se trata del agua de Meribá. Entonces Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todos sus pasos. Y entonces la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. El Señor respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos, y le comunicarás una parte de tu autoridad a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones por Urim delante del Señor. Él y toda la conferencia y toda esa unidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. Ahí está. Se dan cuenta entonces el respeto que estamos diciendo, ¿verdad?, a los líderes. Y es así como Dios se fue manifestando. Es así como Dios se manifestó. Aquí nosotros volvemos a leer, ¿verdad?, y volvemos a entender cuando le están diciendo qué es lo que sucedió en ese lugar. Eso es lo que sucedió en Abarim aquí. Y justamente aquí nombraba Abarim como un lugar por donde ellos fueron pasando. Por lo tanto, esta última parte cuando dice sus guías, esto es uno de tantos, ¿verdad? Pero después está Moisés también, que hay que escucharle a Moisés, Dios que se manifiesta a través de Moisés. De Moisés no hace falta ni leer, ¿verdad?, porque Moisés está en todas las circunstancias. De Aarón también la misma cosa, está en muchas de las circunstancias. Aquí hay como una jerarquía. Moisés, Aarón, la parte sacerdotal, Josué. Ahora Josué que va a asumir. Moisés vive todavía. Moisés ahora está escribiendo, como lo que está diciendo, mira, estos son los lugares por donde fuimos pasando. Y ustedes, recordando estos lugares, ustedes tienen que ser agradecidos. Y sobre todo tienen que comprometerse y tienen que empeñarse. Aquí, por ejemplo, Abarim. ¿Qué significa Abarim para nosotros? Abarim significa ese lugar donde el Señor eligió nada más y nada menos que al sucesor de Moisés, es decir, a Josué. Y entonces, Anibe Maganeati, miren ahí está Abarim. ¿Vos te acordás de Abarim? ¿Qué sucedió en Abarim? Abarim es el lugar, ¿verdad?, donde el pueblo eligió obedecer a el servidor, ¿verdad?, que el Señor mismo le había dado en la persona de Josué. Es como decir ahora, no sé, yo recuerdo Cacupé, baila Cacupé, ¿entendiste? Entonces, ¿cuál es la maravilla que Dios obró entonces? Lo otro que yo puse, ¿verdad?, de mis recuerdos de infancia, etcétera, etcétera, eso podemos mirar desde un aspecto muy personal, ¿verdad? Ese aspecto muy lindo de mis recuerdos. Pero eso es para decir en el sentido también muy antropológico, muy humano, muy psicológico, ¿verdad?, de lo que queda en tu corazón, en tu vida. Te recuerda
¿verdad? Y eso te da fuerza para animarte de nuevo y decir, qué lindo todo esto. Bueno, pero ahora entonces vayamos un poco más, porque aquí entonces estamos mirando de un aspecto también teológico. Porque aquí cuando te está haciendo recordar tus líderes, tus guías, entonces es mirarle, por ejemplo, a un Moisés que continuamente está al servicio del pueblo, busca, habla con Dios, que incluso a Moisés nunca se le presenta como un dictador. Es un gran líder, ¿verdad? Pero nunca como un gran dictador. Todos vienen, le consultan, todos vienen y dicen, pero siempre él le dice, bueno, muchísimas gracias, yo ya le escuché, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a consultar con el Señor. Denme un tiempo, denme un plazo y nosotros vamos a consultar con el Señor. Y así siempre hace. Entonces estos son los guías y después dentro también de la comunidad siempre nosotros encontramos mucho de eso. Los guías que se ponen al frente, los guías que son los verdaderos líderes y por quienes también nosotros, queridos hermanos, tenemos que rezar, que puedan ayudarnos a tomar decisiones que valgan la pena. Y si hablamos de una comunidad integral, también hablamos de todos los que están al frente. Tendotá oimieye, desde el presidente de la República hasta el último Shaolai, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero que tiene una responsabilidad para con la comunidad. Toditos somos responsables. Entonces, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando más porque esto da mucho para reflexionar. El capítulo 33 del libro de los números. Parecía que era solamente nombres, pero cada uno de los nombres encierra una gran riqueza. Les invito a ustedes también, en un sentido psicológico incluso, ¿verdad? Pero después que te tiene que llevar a mirar tu historia de salvación, es decir, tu historia religiosa, religarte contigo mismo y con Dios, a recordar un poco. Comenzamos a recordar, ¿verdad? Los lugares más lindos desde tu infancia o los lugares también donde algunas cosas no tan lindas pudieron haber sucedido contigo. Pero no lo tomes como una cosa negativa, ninguno de esos, ni lo positivo ni lo negativo, sino que eso hay que integrarlo, hay que sintetizarlo. ¿Para qué? Para que eso siga siendo crecimiento para nosotros, sanando heridas incluso, ¿entienden? Bueno, les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre y les proteja contra todo mal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar con más ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Esto fue ñan de Yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.